Y sin lugar a dudas, el manto representa esa cobertura espiritual del poder de Dios. Sin lugar a dudas, el manto de Dios lo que está representando es esa cobertura sobrenatural. Hay algo que yo quiero hacer notar allí, y es: la túnica está puesta, está dada la identidad como sacerdotes, pero ahora viene algo adicional, y es el manto. Y el manto está puesto sobre la túnica. Y eso nos habla de que lo sobrenatural de Dios, el poder, el revestimiento del Espíritu Santo, debe estar por encima de nuestra humanidad, debe estar por encima de lo que nosotros somos. El poder de Dios debe ser algo característico. Hablar del Espíritu Santo y que Él fluya en cada una de nuestras vidas debe ser algo característico que nos identifica, que debe ser un manto sobre nosotros. Retomo y digo esto: la mujer que tocó el manto de Jesús fue sana porque poder salió de él. Elías y Eliseo Elías iba a ser tomado en un torbellino en el cielo, y él, para pasar el Jordán, toma su manto y golpea las aguas. Y ahí, en ese momento, viene el poder de Dios, el manto. Eliseo, después de que Elías es tomado y llevado al cielo en un torbellino, toma el manto de Elías y pasa nuevamente las aguas con ese manto. El manto representa poder. El manto representa el Espíritu Santo, el poder de Dios, la cobertura de poder. Este reino espiritual en el que nosotros nos movemos es un mundo que no consiste de palabras. Tiene que tener poder. Y yo declaro en el poder del Espíritu Santo que mientras tú escuchas esta palabra, te revistes de gloria. Algo viene sobre ti, algo sucede por el poder de Dios. Si hay una persona que está enferma, ahora mismo pido sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret, y pido que haya una unción especial. El Espíritu Santo esté sobre ti, el Espíritu Santo te toque, el poder de la palabra te llene ahora. Porque esto no consiste solo en palabras, esto no consiste solamente en abrir una Biblia y empezar a hablar lo que venga. Es el poder de Dios obrando. Pero declaro que hay un poder de Dios obrando en esta hora. Mientras tú ves este material, mientras escuchas esta predicación, entonces hay un poder que viene sobre ti. Hay una vestidura que empieza a ceñirte ahora. Hay un manto. Hay algo más que la vestidura, hay algo más que lo que tú sabes hacer, que tu llamado, y es el poder sobrenatural. No, el llamado está ahí, pero el llamado viene de Dios, pero hay algo más que tu identidad como sacerdote, es lo sobrenatural, está sobre la túnica. Y es, muchas veces lo de Dios nosotros no lo podemos entender, no lo podemos discernir, porque va más allá de lo humano. Lo sobrenatural tiene que estar presente en nosotros, el poder de Dios. Entonces, vimos el cinto, vimos el manto. Y qué importante es esto. Algo que se me olvidó decir del cinto y lo quiero decir ahora es: el cinto es llevar una vida de una sola pieza, como se dice en este país. Que no seamos descubiertos en cosas que no son buenas, en cosas vergonzosas. Debemos ceñirnos nuestras vestiduras y evitar que se nos caigan. Evitar que hayan cosas vergonzosas en nosotros que no tienen que ser. Para vestirnos de gloria tenemos que afirmarnos con ese cinto. Amarrarnos los pantalones y decir: sí, yo necesito ser íntegro, ser verdadero, ceñirme a la ley de Dios, ceñirme a ser honesto con mi familia, a tener una sola esposa, a caminar en la mayor integridad posible. Y el manto es el poder de Dios, el manto es la cobertura, el manto es ese revestimiento de poder.
ese revestimiento de poder que vino sobre los discípulos. Cuando aquella mujer, insisto, tocó el manto de Jesús, poder salió de él. Poder. El manto habla del poder de Dios. Y un manto espiritual que tú y yo debemos tener es el poder de Dios. El poder de Dios. Hay dones que Dios nos ha entregado. Cada uno de nosotros debe tener por lo menos como mínimo un don en particular. Ese don viene del Espíritu Santo según 1 Corintios 12 y debe darnos una capacidad sobrenatural para testificar. El don no es para nosotros, el don no es para guardarnos, el manto no es para tenerlo guardado, el manto es para mostrar a otros el testimonio de Jesús a través de las señales. Jesús testificó con señales, con prodigios, precisamente porque si no le creían a él, a sus palabras, el despliegue de poder hacía que muchos se enmudecieran. Y él decía en Juan, en el Evangelio de Juan, si no me creen a mí, crean en las señales. Y nos hacen falta señales. Y no estoy hablando de que si no hay algo retumbante así, que se vea, entonces no está Dios ahí. No, hay señales de Dios, y no solamente en sanidades, no solamente en milagros económicos. Hay muchas manifestaciones del poder de Dios, del manto de Dios, en una palabra de sabiduría, en una palabra de ciencia, en un don de fe. Hay muchas cosas. En una palabra profética, en un don profético. Cada uno de nosotros debe tener un manto que nos acompañe, que nos ciña. Es interesante que como sacerdotes podamos revestirnos de ese manto que dé poder a nuestras vidas. Necesitamos al Espíritu Santo. Y quiero que lo entiendas bien, Padre, Hijo y Espíritu Santo son Dios, son una sola persona, pero estamos en el tiempo de la manifestación y del derramamiento del Espíritu Santo. Es, por alguna forma decirlo, el Espíritu Santo es la persona actual de Dios obrando en este tiempo. No porque Dios no sea actual en Padre y en Hijo, no. Quiero que lo entiendas. En estos postreros tiempos el Espíritu Santo será derramado sobre toda carne. Necesitamos un manto sobre nosotros. Necesitamos un manto de Dios en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones. El manto de Dios. Hay un manto que nosotros necesitamos tener. Hay una cobertura en los dones que es necesario que nosotros tengamos en nosotros. Hay una unción que debe acompañarnos. Una unción de Dios que debe estar sobre nosotros. Cada uno de nosotros tiene dones en particulares. Pídele al Señor que te muestre cuáles son los tuyos o tu don. Él dice en la Biblia que reparte como quiere. Pídele que te reparta como Él quiera los dones. El manto sobre ti. La siguiente cosa, el siguiente componente, efod. Levítico 8:7, y puso la túnica y le ciñó el cinto. Túnica, identidad, mentalidad, cinto, firmeza, integridad. Y lo vistió después con el manto, unción, y le puso el efod. ¿De qué nos habla el efod? Habla de servicio. Todos aquellos que ministraban en aquel tiempo usaban un efod. Un efod era una prenda de vestir propia de sacerdotes, de ministros, y lo hacían todos aquellos que hacían un servicio para Dios, que hacían algo para Él. Primera de Samuel 2:18 dice que Samuel ministraba a Dios con un efod. Primera de Samuel habla de que este niñito ministraba en la presencia de Dios vestido de un efod de lino. Segunda de Samuel 6 dice que David, cuando fue a llevar el arca a Jerusalén, danzaba con toda su fuerza vestido de un efod de lino, y no era sacerdote, estaba ministrando a Dios. El efod es una vestidura que nos habla de aquellos que ministran, y ministrar viene de una palabra que es minus o menos, o humillarse o servicio. Primera de Corintios 15:27 habla Primera de Crónicas, habla de lo mismo, que David está vestido de un efod de lino. Hay una cosa importante para revestirnos de gloria, porque en esta palabra vestiduras de gloria, nosotros no podemos anhelar vestirnos de gloria para un orgullo personal.
Cuando tú te revistes de gloria, tienes una unción, algo particular de Dios, es para servir a otros. No porque tú y yo seamos muy buenos, no porque seamos muy santos, porque aún así hay cosas en las que fallamos. Pero yo quiero decirte que nosotros debemos entender que debemos ministrar, que tú y yo debemos procurar atender a las necesidades de muchas personas que tal vez necesitan del don que Dios ha puesto en ti. No que tú seas indispensable, no que tú seas Dios, mejor dicho, no. Pero cada uno de nosotros necesita entender que debe ministrar. Algo que a ti te reviste de gloria, algo que a ti te reviste del poder de Dios es cuando tú sirves, cuando tú ministras, cuando tú no estás esperando el primer lugar, cuando tú vas. No solamente en el predicar, no solamente en el que te vean en un lugar preponderante, es también ir y servir a otros. En la Biblia hay dones de servicio. Tal vez tú debas pasar una comida, una cena, tal vez debas hospedar a alguien. Eso es servir, pero eso te va a revestir de gloria. No solamente es la predicación lo que se ve, no solamente son las multitudes, es también servir a otros. Aquellos que tienen fundaciones, labores sociales, que ayudan a niños, madres solteras, cabeza de familia, es un servicio. Cuando tú tienes algo de Dios y el poder y el manto de Dios están sobre ti, te ciñes a la verdad, te has limpiado con la palabra, tienes una túnica que te identifica como sacerdote, tú no puedes decir, bueno, tengo el poder de Dios sobre mí. Y lo digo porque hemos malinterpretado este concepto actualmente. Actualmente pensamos que el siervo es aquella persona que está llena de eminencia, de poder, que no se le toca, que no se le mira. Hemos hablado de que el siervo de Dios, y debemos ser siervos, pero esta palabra siervo se ha tergiversado. El siervo es aquel que es un esclavo, que sirve, que se humilla. Y muchas veces los actuales siervos de Dios no somos siervos, estamos esperando a que nos sirvan, a que nos traigan, a que nos lleven la maleta, a que nos cojan, a que nos consientan, y debemos estar dispuestos a servir. Cuando tú y yo servimos, una vestidura de gloria más fuerte se pone sobre nosotros. Recuerda que Jesús vino a servir y no a ser servido. El Hijo de Dios lavó los pies de los discípulos. El Hijo de Dios se metió con prostitutas, se metió con publicanos, con fariseos, con personas que la sociedad decía, no, estas personas no. Pero Él dijo, yo vengo a servirles. Vengo a impregnarme del poder de Dios para servir. Porque a veces pensamos que el poder de Dios es para, no me toques, soy exclusivo, la unción está sobre mí. Y cuando la unción, el manto de Dios está sobre nosotros, es cuando más debemos servir a otros. Tenemos una unción y un manto de Dios, no por lo bueno que seamos, lo buenos. Es por la misericordia de Dios. Tal vez cuando tú tienes unción o un don de Dios, es porque eres más vil que cualquiera. Y de lo vil y menospreciado Dios toma. No necesariamente es porque tengamos los mejores títulos o seamos los más idóneos. No, es que Dios conmigo tenía que contar, Dios no podía prescindir de mí. Debemos ministrar. Si tú eres un hombre que está ministrando a otros en la iglesia, en la congregación, debes pensar en servir. No voy a tocar para que la gente vea lo bueno que soy. No, vas a ministrar porque hay personas enfermas que necesitan una sanidad a través del don que Dios te ha dado. Hay familias que necesitan una palabra. Hay cuerpos que están esperando que el don de Dios se ponga en acción para que intervengas en una sanidad con el poder de Dios, no en tus fuerzas. Ese es el evangelio. Tener algo de Dios para darlo, para servirlo, para ministrarlo, para humillarnos, ser menos. Mira cómo nos ministró Cristo. Humillado en una cruz, clavado, desnudo, ensangrentado, afrentado por nuestros pecados, ministrándonos a nosotros. ¿Qué mejor ejemplo de ministrar, de servicio, es este que nosotros podemos ver en Jesús? ¿Qué mejor ejemplo de poder ver ese amor, de poder ver su humillación, de poder verle a Él
mostrándonos servicio. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. El efod nos habla de servicio. Hombres de Dios usaron el efod, y cuando usaban el efod estaban ministrando, sirviendo. Tal fue la ministración de David que Mical, su esposa, le dijo: uy, no, qué vergüenza, te desnudaste, ¿no? Te descubriste como un cualquiera. Uy, uah. Y David dijo: lo hice para Dios, lo hice para ese Dios que me puso en lugar de tu padre por rey. Me voy a hacer más vil, voy a servir, voy a ministrar, voy a lavar esos baños, voy a hospedar gente en mi casa. Necesito servir, necesito ser menos. Necesito publicar algo para Dios y no estar esperando a ver qué lugar de eminencia me dan. Necesitamos servir. Hace falta gente que sirva, que quiera compartir lo que tiene con los humildes, con los pobres. Hace falta una iglesia que quiera hacer labor social en medio de los necesitados, en medio de los que sufren. Hace falta eso en medio de nosotros. Hemos pensado que el servicio es lugares de eminencia, donde yo estoy, donde yo me veo. El servicio es más que eso. El servicio es ser más como Jesús. Versículo 8 de Levítico 7. De Levítico 8, perdón. 8:8. Luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los Urim y el Tumim. Y uno dice: bueno, los acercó, los hizo lavar con agua. La palabra, los acercó, la palabra, les dio una túnica, les puso un cinto, el manto, todo esto que hemos visto. Pero ahora viene un pectoral, algo que está en su pecho. Y esto nos habla de responsabilidad. Cuando tú y yo queremos ser revestidos de gloria, tenemos que pensar en ser responsables. Responsables. Si tú eres una persona que ministra en la iglesia, debes tener una responsabilidad. Las piedras que estaban en el pectoral representaban las 12 tribus de Israel. Representaban la responsabilidad del sacerdote. El sacerdote iba por sus pecados, pero también por los del pueblo. Y él tenía esas piedras preciosas que representaban el pueblo, cada tribu. Oye, hay algo importante. Israel no era lo mejor. Israel no era el pueblo más excelente. Israel no era el pueblo más... No, Israel era uno de los peores pueblos que había. Eso lo dice la Biblia. Era un pueblo insignificante, pequeño, que Dios quiso escoger. Pero el sacerdote llevaba piedras preciosas en las hombreras y en el pecho, en conmemoración a los hijos de Israel, y cada piedra tenía grabadura del nombre de los hijos de Israel. Esos hermanos, tú y yo, que a veces somos difíciles, somos piedras preciosas para Dios. Y si tú eres un sacerdote, si tú quieres vestirte de gloria, tal vez tú tengas personas que dicen: no, son terribles, son difíciles. Déjame decirte algo, son piedras preciosas que tienes que tener en tu pecho. Pastores que hablan mal de sus propias ovejas: no, mis ovejas son terribles. No, ¿sabes algo? Bíblicamente, tus ovejas, tus tribus son piedras preciosas, con engastes de oro, fundadas en el oro, en Cristo, piedras preciosas. Esto es una palabra nueva que representa belleza, hermosura. Esa es la iglesia de Dios. Dice la Biblia que Jesús lava a la iglesia para presentársela a sí mismo sin mancha, una novia hermosa, ataviada. Y esa es la representación de que hayan piedras preciosas en la vestidura del sacerdote. Las 12 tribus representan hermosura. Uy, pero las 12 tribus y los padres, Rubén, Simeón, Leví, mataron hombres. Rubén se acostó con la concubina del papá, y terrible. Y después las tribus de Israel cometieron errores. En Jueces hay una tribu que
que se volvió al homosexualismo y hubo una guerra civil interna en Israel. Eso fue terrible, pero el sacerdote llevaba piedras preciosas. Cuando tú te presentes ante otros y por otros ante la presencia de Dios, ellos son piedras preciosas. Ámales, sírveles, ministrales. Cuando nos revestimos de gloria, nosotros no estamos para hablar mal de la iglesia. Es que fulano es terrible. No, fulano es una piedra preciosa con engastes de oro. Esa era la vestidura del pectoral. El pectoral tenía 12 piedras, cada una tenía un engaste de oro, estaba metida como en un huequito de oro. O sea, estaba firme ahí. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que cada cristiano, cada uno de tus ministerios, pastor, líder que me escuchas, está fundado en el oro, en Cristo. Y es una piedra preciosa. Pero andan unos pecados. No, pero es inconstante. No, pero nada que madura. Es una piedra preciosa que tú llevas. Es tu responsabilidad presentarlos, a orar por ellos, lavarlos, creer en ellos aunque sea difícil en ocasiones. El pectoral habla de una responsabilidad. Todos aquellos que ministramos debemos pensar que los otros son preciosos, que ministramos a gente preciosa en Dios como una piedra. Qué interesante es la responsabilidad de Dios. Y termino con esto. La mitra. La mitra era aquella gorra, aquel implemento del sacerdote que se ponía sobre la cabeza. 8:8. Luego puso encima el pectoral y puso dentro de los mismos el urín y el tumín. 9. Después puso la mitra sobre la cabeza. Y sobre la mitad de enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. La mitra decía algo: santidad a Jehová. El oro representa integridad, representa el metal más preciado. Dios debe estar en la cabeza de todo sacerdote, de todo ministro. ¿Sabes una cosa? El oro representa gloria, hermosura. Pero no nos revestimos de gloria, no nos vestimos de gloria cuando no tenemos a Dios en nuestra cabeza y tenemos en la consigna de la santidad de Dios. ¿Sabes de qué habla la mitra? Y esa lámina en la cabeza estaba en la cabeza del sacerdote. Dios debe estar a la cabeza tuya. Debe dar la última palabra. Él debe enseñorearse, no tú, no yo. No somos nosotros los que debemos enseñorearnos, es Dios. Si tú tienes tal vez una responsabilidad, una congregación, no eres tú quien debe enseñorearse, es Dios. Y Dios en ocasiones se enseñoreará de ti y hará cosas poderosas. Te dirá: ya no hagas esto, haz esto. Y debes hacerlo porque Él debe estar a tu cabeza. Como sacerdotes a veces decimos: no, que Dios no esté. No, yo tengo un plan mejor. Voy a hacer la reunión así, voy a predicar así. Y nos quitamos la mitra, la santidad de Jehová, la gloria de Dios debe estar sobre nosotros. Hay una diferencia, y yo quiero decirlo. Cuando tú le das la gloria, el primer lugar a Dios, su presencia viene. Y es lo que tú y yo debemos buscar. Que Dios esté a la cabeza, que Dios esté encima, que Dios sea el primero. Que Dios sea el que verdaderamente reine en nosotros. La mitra debe decir santidad a Jehová y debe estar sobre nosotros, sobre la cabeza del sacerdote. Es un distintivo tuyo y mío. No necesariamente tienes que ser pastor. Eres cristiano, eres un sacerdote. Apocalipsis 1:6 dice que somos reyes y sacerdotes para la gloria de Dios. Esta es una palabra vigente. La palabra no ha perdido fuerza. Tú eres un sacerdote. Tú y yo somos sacerdotes. Hay un mayor revestimiento de gloria cuando está la santidad presente en nuestras vidas. Santidad a Jehová.
Es cierto que los dones y el llamamiento son irrevocables, pero si queremos ver en acción a Dios, guardemos esa santidad que hay en Él. Busquémosle, tengámosle en el primer lugar, a la cabeza. Hay una continua lucha con nuestras pasiones, con el pecado. Debemos lavarnos continuamente. Dios quiere poner su mitra sobre nuestra cabeza. Que ministremos y procuremos vivir en santidad. Todos los días debemos hacer un proceso, ir a su presencia y buscarle a Él. Todos los días fallamos, todos los días nos equivocamos, pero es tiempo de que Dios coloque una mitra sobre nuestra cabeza. El sacerdote no era perfecto. El sacerdote tenía que lavarse con sangre de machos cabríos, con corderos. Eso no ha cambiado. Tú y yo debemos seguir siendo lavados, no somos perfectos. Algunos tal vez experimentan hábitos ocultos, algunos experimentan luchas fuertes, pero Dios quiere que tú pongas su palabra, le coloques a Él en el primer lugar, a la cabeza. Ese es otro concepto que hemos malinterpretado. Yo soy la cabeza. Claro, una cabeza de sacerdote tiene algo que dice santidad a Jehová y da la gloria a Dios antes que a Él mismo, antes de que ser cabeza. Tienes que darle la gloria a Dios. Darle la gloria a Dios, revestirte de una vestidura sacerdotal, de una vestidura diferente, de una vestidura que te haga estar en contacto con otros, ministrar a otros, servir a otros, bendecir a otros. Anhelo para mi vida vestirme de esa vestidura sacerdotal. Que ya no un profesor en un colegio me diga, bueno, ¿usted cómo vino vestido? No. Que ahora Dios se pare frente a mí y me diga, estás bien vestido, sigue, entra. Tienes la santidad, tienes el anhelo por Dios, tienes el continuo lavarte con la palabra, con agua, porque tus impurezas así lo requieren. Pero estás dispuesto, dispuesta, ven. Y yo quiero también lo mismo para ti. Que haya un revestimiento de Dios. Que haya una porción, un manto de Dios sobre ti. Que nuestras vidas y nuestros ministerios y que estos materiales que yo hago sean llenos del poder de Dios y tú recibas algo poderoso. Porque ese es el sello distintivo, la presencia de Dios morando, haciendo algo sobrenatural. Si tú necesitas esta vestidura, entonces dile a Dios, yo necesito de ti. Lléname con tu poder. Lléname con tu unción. ¿Qué parte de la vestidura sacerdotal tal vez te hace falta? Tal vez te hace falta el cinto. Tal vez nos hace falta ceñirnos de la integridad. Si es así, entonces debes llegar a la presencia de Dios y decirle, Señor, quiero amarrarme este cinto, quiero ceñirme a la palabra. Ayúdame. He fallado en esto, en lo otro. Necesito de ti. Necesito que me acerques a tu presencia. Necesito que me llenes de tu poder. Tal vez he sido un cristiano, una cristiana sin poder y necesito testificar con los dones del Espíritu Santo. No todos son sanidades, no todos son resurrecciones, no. Pero sí el poder de Dios obrando en nosotros, trayendo convicción de pecado sobre alguien que le hablemos en un transporte público, en un metro, en un bus. Eso es poder de Dios también.
Tal vez necesito ministrar, tal vez necesito ponerme el efod, ser un poco más humilde, asumir una condición de siervo realmente. ¿Qué cosas de esta vestidura tú necesitas que vengan sobre ti? El poder de Dios te las puede dar. Cuando tú anhelas más de Él te reviste como un sacerdote que no tiene de qué avergonzarse, que no tiene manchas, que no tiene una vestidura que no le sirve. ¿Por qué no hacemos una oración y le pedimos a Dios que nos revista? Todos necesitamos, a todos nos hace falta algo de esta vestidura. Tal vez necesitamos más la santidad, el gobierno de Dios en nuestra cabeza. Señor, hoy pedimos tu presencia. Hoy pedimos tu poder, enciéndenos, avívanos, Señor, por favor. Oramos para que hoy esa vestidura, tal vez esa mentalidad errada sobre nosotros, que sea cambiada, quebrantada, quitada de nuestras vidas. Llénanos de ti. Por favor, quita de nosotros cualquier cosa que no sea tuyo. Cualquier harapo de mentalidad con el que nos estemos vistiendo ahora, quítalo de nuestras vidas. Llénanos de tu poder, llénanos más de ti, Señor, llénanos. Ayúdanos a ministrar, ayúdanos a ser más como tú, ayúdanos a entender que tú viniste a servir, a tener un ministerio de poder para ministrar a otros. Señor, aquí estamos. Hoy anhelo más sentirte cerca de mí, que tu gloria, oh Dios, me empiece a cubrir, que tu toque, oh Dios, llene mi existir. Aquí estoy, Señor, entregado a ti. Hoy anhelo más sentirte cerca de mí, que tu gloria, oh Dios, me empiece a cubrir, que tu toque, oh Dios, llene mi existir. Aquí estoy, Señor, entregado a ti. Aquí estoy, Señor, entregado a ti. Aquí estoy, Señor, entregado a ti. Aquí estamos, Señor. Que Dios cambie nuestras vestiduras, que Dios cambie nuestra manera de ser, que Dios nos revista de algo nuevo. Si viniste tal vez con alguna vestidura incorrecta, ahora sales con una vestidura de Dios, con una mentalidad nueva para servirle, para ministrar. Ahora el perdón y la sangre del Cristo te han hecho aceptos para estar delante de Él.